en tu presencia, pertenezco yo en tu presencia, oh Señor mi Dios, en tu presencia es donde fuerte soy, ahí buscaré tu gracia, Señor, y tu rostro de amor. En tu presencia, oh Dios, yo quiero estar donde el agua sale del dolor y en la roca pueda estar.
siento miedo, confío en ti, mi Dios, y te alabo por tus promesas. Confío en ti, mi Dios, y ya no siento miedo. Nadie podrá hacerme daño jamás. Así es, Señor Jesús, hoy estamos ante ti agradeciéndote porque sabemos que tú, Señor, estás con nosotros y te pedimos que nos ayudes a eliminar, Señor, de nuestra vida, a quitar todo sentimiento, Señor, de temor, todo sentimiento de miedo y nos permitas confiar en ti, Señor Jesús. Ayúdanos a tener la fuerza, Señor, suficiente para poder confiar en que tú, Señor, y tu amor, Señor, siempre están por delante, Señor Jesús, y que tú nos llevas, Señor, a un camino lleno, Señor, de bendiciones, Señor, y de victorias, Señor Jesús, que a pesar de que estemos pasando las pruebas, Señor, que estemos pasando en el momento, sabemos, Señor, que tú siempre al final nos darás la victoria, Señor Jesús, y nos permitirás cada día, Señor, alcanzar tus promesas, Señor Jesús. Gracias, Señor, y hoy te alabamos y te pedimos, Señor, que nos permita, Señor, seguir, Señor, en este momento, alabándote, Señor Jesús, bendiciendo tu poderoso nombre. Y también, Señor, te pedimos que nos permita, Señor, llenarnos de tu Espíritu en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Dios mío, mi corazón está dispuesto a cantarte himnos.
Voy a despertarme, despertaré el arpa y la lira, despertaré al nuevo día. Dios mío, yo te alabaré entre los pueblos y te cantaré himnos entre las naciones. Así es, Señor Jesús, gracias por tu palabra, gracias por permitirnos hoy, Señor, tener un corazón dispuesto, por darnos, Señor, himnos, Señor, y cánticos, Señor, los cuales tú ya has plasmado, Señor, desde antes, Señor, en tu palabra, Señor Jesús. Gracias por darnos, Señor, la habilidad, Señor Jesús, los dones, Señor, para poder cantarte, Señor, y tocar instrumentos, Señor, en tu presencia, Señor Jesús, porque sabemos, Señor, que la alabanza, Señor, es agradable, Señor, ante tus ojos. Te pedimos que nos permitas seguirte alabando, Señor Jesús, con espíritu, Señor, en espíritu y en verdad, Señor Jesús, porque sabemos, Señor, que eso es lo que tú buscas en cada uno de nosotros, que podamos, Señor, sentir, Señor, cada palabra, Señor, cada nota, Señor, que le vemos ante ti, Señor, sea genuina, Señor Jesús, y sea, Señor, llena, Señor, de alabanza, Señor, y de glorificación, Señor, hacia tu nombre, Señor Jesús. Te pedimos que nos permita seguirte alabando y nos permita, Señor, cantarte, Señor, en medio, Señor, de tu pueblo, Señor, y aún, Señor, entre las naciones. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Me gozaré en tu santuario, con regocijo cantaré. Entraré en tu presencia y con me gozaré en tu santuario, con regocijo cantaré. Entraré en tu presencia y con júbilo yo te alabaré, porque Jehová, tú eres excelso y mi alma se regocija en ti. Oh mi Dios, yo me regocijo en ti, solo en ti. Me gozaré en tu santuario, con regocijo cantaré.
impresionante es tu amor que llega hasta los cielos. Tú, mi Dios, sobrepasas los cielos y eres tan grande que cubres toda la tierra. Gracias, Señor Jesús, porque nos permites conocerte, Señor Jesús, y porque sabemos, Señor, hoy con tu palabra dimensionar, Jesús, así sea un poco, Señor, lo grande, Señor, y lo maravilloso que eres, Señor Jesús. Así como hoy dice tu palabra que eres grande, Señor, y que sobrepasas, Señor, cualquier dimensión, Señor, que nosotros podamos, Señor, comprender, que eres tan grande, Señor, que cubres los cielos, Señor Jesús, que sobrepasas aún, Señor, todos los límites, Señor, posibles, Señor Jesús. Por eso, Señor, hoy te glorificamos y reconocemos, Señor, que eres un Dios grande, fuerte y poderoso, Señor Jesús, digno, Señor, de toda gloria y de toda alabanza, Señor Jesús. Hoy, Señor, estamos, Señor, en tu presencia, pidiéndote especialmente por la vida de tu siervo, el apóstol Álvaro, y por su familia. Gracias y te damos, Señor Jesús, porque cada día, Señor, podemos ver tus maravillas, Señor, por medio, Señor, de esta familia, Señor Jesús. Gracias porque tú, Señor, les has dado este ministerio y les permite, Señor, seguir, Señor, sembrando tu semilla, Señor, en medio de cada uno de nuestros corazones, Señor Jesús. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, siguiéndolos, usando, Señor, con poder a ellos, Señor, y a cada uno de los siervos, Señor, que tú has plantado en este ministerio. Y asimismo, Señor, te pedimos por la vida de tu siervo y tu hijo, Señor, el pastor Germán. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que es un siervo, Señor, amado, Señor. Es tu siervo, Señor, escogido, Señor, para poder guiar, Señor, y poder, Señor, edificar a este, Señor, tu rebaño, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que somos parte de tu pueblo amado, de tu pueblo escogido. Y sabemos, Señor, que tú estás hablando por medio de su boca y hoy no es la excepción. Tú, Señor, seguirás, Señor, hablando y obrando, Señor, por medio de cada palabra que nos quieras entregar por medio de su boca. Te damos gracias y te pedimos, Señor, que lo bendigas y lo respaldes, Señor, en este momento, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Miremos por favor en el Salmo 18, los versos 30 y 31. Dice: en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Te damos gracias, Señor Jesucristo. En esta mañana estamos delante de ti, estamos exaltando y glorificando tu nombre. Te pedimos que nos hables por medio de tu palabra, que nos enseñes conforme tu voluntad y tu deseo, en el nombre de Jesús. Amén. Dice entonces Salmo 18, versos 30 y 31 en la Nueva Versión Internacional. El camino de Dios es perfecto, la palabra del Señor es intachable. Escudo es Dios a los que en él se refugian. ¿Quién es Dios sino el Señor? ¿Quién es la roca sino nuestro Dios? Bueno, las palabras de estos versos del Salmo 18 son escritas por el rey David. El Salmo 18 pues es un salmo de una mediana extensión en el cual el rey David trata diferentes temas. ¿Por qué? Porque pues es un salmo que David escribió cuando Dios lo libró de todos sus enemigos e incluso de la vida del rey Saúl, o de la amenaza que el rey Saúl representaba para su vida. Entonces David hace unos razonamientos con respecto a lo que es Dios para él, en cuanto a la ayuda, en cuanto a la protección, en cuanto a la forma como Dios le ha respondido. Y de lo primero que le menciona David a Dios es que lo ama, que David ama a Dios. Sí, así empieza este salmo. El verso 1 empieza así: te amo, oh Jehová, y de ahí en adelante pues hace diferentes apreciaciones, como les decía, respecto a la grandeza de Dios, respecto a lo que Dios significa
para David. En eso David es muy enfático, le dice: mi roca, mi fortaleza, mi escudo, mi protección, en fin, podríamos decir, David llena de elogios a Dios nuestro Señor. Y pues eso es algo que por supuesto está muy bien. David no escatima palabras, no ahorra palabras de elogio, de agradecimiento, de exaltación, de honra para el Señor. ¿Y por qué eso? Pues porque, como lo hemos visto en tantas ocasiones, la vida de David pues fue una vida muy intensa, con muchas situaciones de diferente índole, en diferentes etapas de su vida, que fueron muy exigentes en la fe. Podemos decir, David era un hombre de fe en Dios. Y las diferentes situaciones en su vida lo exigieron. A este hombre de fe lo exigieron. ¿Listo? Por eso desde muchacho pues lo encontramos peleando con un oso, peleando con un león, por defender a las ovejas que su papá le había encargado. Más adelante lo vemos peleando con el gigante Goliat, contra filisteos, contra todo tipo de circunstancias tuvo que batallar David. David, hombre de fe, tengamos siempre presente eso. David fue un hombre que tenía fe, que profesó la fe, que usó la fe. Primeramente para relacionarse con su Dios, primeramente para relacionarse con el Dios a quien él reconocía, y también, por supuesto, para hallarle salida a las diferentes situaciones que David vivía. Por eso aquí en este salmo, en estos versos 30 y 31 del Salmo 18, digámoslo así, David menciona, en cuanto a Dios, dice, perfecto es su camino. Y aquí, como le digo, este verso que dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino, es producto, este razonamiento es producto de la experiencia que David ha tenido con el Señor. David tuvo muchos momentos de angustia, de gran angustia. Esos momentos de angustia en David y en cualquiera de nosotros generan mucha incertidumbre. Empezando, ¿será que voy a salir de esta situación? Otra posibilidad. ¿Será que esto es voluntad de Dios? Otra incertidumbre. ¿Será que Dios tiene el control de esta situación? Y la última, ¿será que Dios existe? ¿Será que eso que yo creo, que he creído, será que sí? ¿O será que es producto de mi imaginación? O en fin, ¿listo? Entonces, como le decía, David fue un hombre de fe que tuvo diversas exigencias en cuanto a su fe, pero habiendo superado muchísimas ya, habiendo superado diferentes pruebas, él llega a esa conclusión: el camino de Dios es perfecto. O sea, después de haber sido exigido en la fe, después de haber vivido las incertidumbres que normalmente aparecen cuando se es exigido en la fe, David llega a una conclusión: el camino de Dios es perfecto. ¿Por qué?
¿Por qué lo dice? ¿Por qué llega a esa conclusión? Muy seguramente porque veía y podía entender, después de superada la prueba, que Dios siempre estuvo con David, que Dios siempre tenía un propósito con las diferentes pruebas, con las diferentes circunstancias que vivió David, por difíciles, por amenazantes que hayan sido las circunstancias que David vivía. Después de haberlas superado, David llega a esa conclusión: el camino de Dios es perfecto. Y eso pues a nosotros, por supuesto, nos sirve muchísimo. Yo no sé qué situación pueda estar viviendo usted o cualquier persona que me escucha, que escucha esta predicación, pero sí es importante que hagamos esa reflexión, esa meditación. El camino de Dios es perfecto. Lo único que podemos hacer y lo mejor que podemos hacer nosotros en todo momento y en toda situación de nuestra vida es confiarle nuestra vida a Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que vemos en David. David le confió la vida a Dios. David le entregó la vida a Dios. Y así David haya vivido situaciones tan duras, críticas, amenazantes, por cuanto David le confió su vida al Señor, el Señor lo sacó victorioso. Listo, esa es una gran enseñanza que nosotros podemos sacar de la vida de David y de este salmo. Y continúa diciendo: y acrisolada la palabra de Jehová. Acrisolar es purificar con el fuego. Cuando se está haciendo trabajo, sobre todo de orfebrería, cuando se trabaja el oro, el método más efectivo, el método con el que se embellece, se termina de embellecer el oro, es con el fuego. Entonces podemos entender que la palabra de Dios ha sido purificada como se purifica el oro, purificada con el oro, purificada con el fuego. Por eso, en la Nueva Versión Internacional no utiliza la palabra acrisolada, sino utiliza la palabra intachable. O sea, sin defectos, sin error, sin tacha, es la palabra de Dios. Y recordemos que David era un hombre con una aptitud literaria muy interesante, muy bonita. Por eso escribió en tantas ocasiones para Dios, y por eso escribió poemas tan bonitos para Dios, por eso ese don que tenía para la literatura. Y así como tenía ese talento, ese don de Dios para poder escribir, de seguro que también era un buen lector de la palabra de Dios, un buen conocedor de la palabra de Dios. Y por eso mismo que les decía hace unos minutos, después de haber tenido esas experiencias intensas, muy intensas, esas pruebas tan difíciles, también pudo llegar a esa conclusión: la palabra de Dios es intachable, la palabra de Dios se cumple en toda la creación de Dios. Se cumple en el bueno, se cumple en el malo, en el creyente, en el incrédulo, en la naturaleza, en el universo. La palabra de Dios tiene cumplimiento. Se cumple de manera intachable, por cuanto es una palabra intachable. Y continúa diciendo David, dice: escudo es a todos los que en él esperan. Bien importante esto, bien importante,
¿Por qué? Porque David fue un hombre a quien muchas personas quisieron matar, empezando por su suegro, el rey Saúl. Su suegro lo quiso matar, tenía el poder, la autoridad y la intención de matar. De hecho, en 2 ocasiones de su propia mano, Saúl intentó matar, o con su propia mano intentó matar a David. No lo logró por la gracia y la providencia de Dios. Dios no se lo permitió a Saúl. ¿Listo? Y David se enfrentó a osos, a leones, se enfrentó a Goliat, a los filisteos. En una ocasión fue y mató 200 filisteos de una, él solo. O sea, era un hombre muy hábil, pero también era un hombre pues que estuvo en mucho peligro de muerte. ¿Y qué pudo comprobar? Que el Señor es escudo a los que en Él confían. El Señor es escudo a los que confiamos en Él. Un escudo efectivo, un escudo verdadero, un escudo infranqueable, o sea, no se lo puede atravesar. Un escudo absolutamente efectivo a todos los que en Él confían. ¿Listo? Aquí hay que hacer una salvedad. Todo en la voluntad y en el propósito de Dios. ¿Listo? ¿Por qué hago esta salvedad y esta aclaración? Porque en muchas ocasiones Dios tiene un propósito diferente al nuestro. Le pongo un ejemplo. Dios fue escudo para José durante toda su vida, para el hijo de Jacob. Dios fue escudo, pero recordemos que José terminó en la cárcel, o no terminó, estuvo en la cárcel, y de allá el Señor lo sacó. Entonces, no por eso podemos pensar que Dios como escudo a los que en Él confían haya fallado. No. Había un propósito de Dios que tenía que cumplirse. ¿Listo? En el caso del apóstol Pablo, el apóstol Pablo fue azotado muchas veces. ¿Listo? El apóstol Pablo pues estuvo encarcelado en no pocas ocasiones. El apóstol Pablo fue golpeado hasta quedar prácticamente muerto. Lo dieron por muerto de la paliza que le dieron. Y entonces uno diría, y bueno, ¿y dónde está el escudo? Pues se lo voy a poner bien crítica. Lo que pasa es que el Señor en ocasiones o en ocasiones no, el Señor es escudo de la salvación de nuestra alma. Este cuerpo físico, recordémoslo como sea de forma natural, accidental, violenta, como sea, este cuerpo físico va a tener que perecer si el Señor no viene. Pero el Señor es un escudo eficaz para nuestra alma. Nada, mientras nosotros estemos confiando en el Señor, nada impedirá que la salvación de Dios nuestro Señor alcance a nuestra alma, o que nuestra alma alcance la salvación. Que nuestra alma se vaya a la presencia de Dios en el momento de nuestra muerte, nada lo impide. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el Señor es el escudo a quienes confiamos en Él. Él protege nuestra fe.
Él protege nuestra alma. ¿Listo? Él la protege. ¿Para qué? Para que nosotros no nos deslicemos de la fe. Para que nosotros nos mantengamos creyendo a pesar de la dificultad, a pesar de la adversidad, para que nos mantengamos creyendo siempre. Y Él nos ayuda muchísimo para que nos mantengamos así creyendo. Y la fe, por supuesto, va a proteger nuestra alma. Por eso dice que sois guardados por el poder de Dios. El Señor es escudo alrededor de nuestra fe y la guarda y la cuida. Que sois guardados por el poder de Dios para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Así lo enseña el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro. Guardados por el poder de Dios. Entonces, efectivamente, el Señor es escudo alrededor de nosotros, ¿sí? Nuestra fe está como se dice, en buenas manos. Mientras nosotros confiemos en el Señor, mientras nosotros le entreguemos el cuidado de nuestra vida, de nuestra existencia al Señor, el Señor va a cuidar nuestra fe. Y al cuidar nuestra fe, cuida la salvación de nuestra alma. A eso hay que ponerle mucha atención, ¿de acuerdo? Dice, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Con estas palabras, David le da la exclusividad, la supremacía a Dios nuestro Señor sobre todos los seres naturales o espirituales que pretenden ser reconocidos como Dios o que los seres humanos reconocen como Dios. Aquí está enfatizando David que el único y verdadero Dios es el Dios de Israel. ¿Listo? Y como les decía, este Salmo 18 pues tiene versos muy interesantes que nos permiten entender la comunión íntima que David tenía con el Señor. Recordemos que la comunión íntima es el objetivo del creyente respecto a la relación con su Dios. ¿Cuál es la mejor relación de un creyente con Dios? La comunión íntima. ¿Cuál es la relación óptima de un creyente con su Dios? La comunión íntima. Y esa comunión íntima la tuvo David con nuestro Dios, la experimentó David. Y entonces, mire lo que dice en los versos 18, 19, 20 y 21. Dice, me libró porque se agradó de mí. Bien importante eso que está diciendo. Dentro de la comunión íntima, que es, como les decía, es el óptimo de la relación de un creyente con su Dios, hay que ponerle mucha atención a esto que David enseña. Me libró porque se agradó de mí. David tenía la conciencia de que el favor de Dios en David se manifestaba de una forma tan extraordinaria, era porque David se había esforzado por agradar a Dios. David sabía que si él no se disponía a agradar a Dios con sus 5 sentidos físicos, con su corazón entero, pues los enemigos que David tenía rapidito hubieran acabado con él. David era un hombre que tenía conciencia
de que necesitaba el respaldo de Dios. Y esto, mire, hay que entenderlo de la siguiente forma. David se reconocía a sí mismo como frágil. David se reconocía a sí mismo como incapaz. Y eso hacía que David tuviera la conciencia de necesitar el respaldo de Dios, de necesitar el apoyo de Dios, como dice en el verso 18. Me asaltaron en el día de mi desgracia, pero Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Entonces le decía, David sabía que solito era imposible. Sus enemigos rapidito lo hubieran vencido. Lo hubieran vencido el oso o el león, lo hubieran despedazado a David. Pero David, consciente de la responsabilidad que tenía de cuidar las ovejas que su padre Isaí le había encomendado, buscaba agradar a Dios, para que agradando a Dios, Dios lo respaldara, Dios lo apoyara, Dios lo librara, Dios fuera un escudo alrededor de su vida. Él sabía que el agrado que nosotros podemos producir en el Señor, pues trae muchos beneficios que se pueden resumir como los resume David aquí: apoyo, liberación, respaldo, premios. Mire, dice, me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado. Y este premiado, entendámoslo también, como dice la palabra, que Dios es galardonador. Recordemos eso, el Señor es galardonador, o el Señor da premios, o dádivas, o regalos. ¿Listo? Por eso es importante tener conciencia de nuestra necesidad. Cuando una persona, un creyente, tiene conciencia de su necesidad y tiene conciencia de que Dios es lo suficientemente poderoso, sobradamente poderoso para suplirle la necesidad al creyente, cuando hay ese entendimiento en el creyente, pues el creyente no puede hacer sino buscar agradar al Señor, para que de esta forma venga el respaldo de Dios para su vida. Por eso dice, Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos. Me ha recompensado. Mire lo importante. Utiliza la palabra premiado, utiliza la palabra recompensado. Por eso, considerar la relación de David con Dios, que lo dijimos, es el tipo ideal de relación, de comunión íntima. Tener en cuenta, estudiar, analizar, pormenorizar la relación de David con el Señor en cuanto a su intensidad, podríamos decir, en cuanto a sus características, a sus adjetivos, pues nos enseña muchísimo. Sí, nos enseña muchísimo, porque hemos visto que el Señor premia, el Señor recompensa cuando nosotros nos disponemos a agradarlo. Y dice, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Fui recto para con él y me he guardado de hacer lo malo. Mire que, pues,
uno aprende muchísimo de este hombre, de este siervo, por lo que dice, porque pues quizás nosotros no encontramos unos razonamientos tan tremendos como los que hace David en otra parte. Dice, fui recto para con él. Y pues hay personas que dicen que creen en Dios a su manera, y muchos de nosotros decíamos eso, que no, yo creo en Dios a mi manera, o yo me relaciono con Dios a mi manera. Pero ese no es el modelo que la Biblia nos enseña respecto a la relación de David con Dios nuestro Señor. Porque si David hubiera creído en Dios a su manera, pues no diría fui recto para con Dios. Cuando nosotros leemos que David fue recto, declara eso, fui recto para con él, podemos entender que David enderezó su vida conforme a la palabra de Dios, conforme a los caminos de Dios, que David tomó su vida y la puso en el orden que Dios le mostraba. Y como lo vimos hace unas pocas semanas, el mismo David declaró que siempre tenía delante al Señor. Siempre tengo presente al Señor. Por cuanto David siempre tenía presente al Señor, entonces David pudo ser recto para con Dios. No obró indebidamente David respecto a Dios, porque dice, fui recto para con él, se refiere a eso, a no comportarse, no obrar indebidamente, no abusar la confianza que Dios le había dado, no aprovecharse, no querer torcer la voluntad de Dios ni la palabra de Dios, no juzgar al Señor en sus actuaciones, en sus juicios, en su providencia, no tratar de engañar. Ser recto para con Dios implica saber que Dios no puede ser burlado. Ser recto para con Dios implica que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero que al final son camino de muerte. Todo eso y muchísimo más implica ser recto para con Dios. Y pues la verdad, uno en la religión tradicional, en el catolicismo, poco le enseñan esto. ¿Sí? En las catequesis, en las Eucaristías, pues poco se trata esta temática. Se trata es de algo como místico más bien, pero que le hablen así de, bueno, a ver, tenemos que ser rectos con el Señor, comportarnos con rectitud delante de Dios. Eso como que poco. Y pues hay que decirlo, porque nosotros estamos en una sociedad en donde la rectitud a Dios se la desconoce, no se la enseña, no se predica la rectitud a Dios, la rectitud respecto a Dios. Entonces, como nosotros estamos en una sociedad así, nosotros sí debemos tenerlo muy en cuenta, ¿sí? Respetar al Señor, ser recto con el Señor. ¿Y qué viene para nosotros? Pues apoyo. ¿Qué viene para nosotros? Que el Señor sea un escudo alrededor de nosotros,
que el Señor sea nuestro castillo fuerte donde nosotros tenemos seguridad. ¿Qué viene para nosotros? Saber que la palabra de Dios y la voluntad de Dios se van a cumplir en nuestras vidas. O sea, todo lo que viene de la rectitud nuestra respecto a Dios, de establecer una relación con el Señor como la estableció David, una relación íntima y una relación de amor, porque una relación íntima con Dios no existe, no funciona si en esa relación no hay amor. Por eso en el verso 1 de este Salmo 18, la primera declaración de David es esa: te amo, Jehová, fortaleza mía. Y continúa, como le digo, elogiando: castillo mío, mi libertador, mi guardador, etcétera, etcétera. Pero lo primero que le menciona a David es el amor que David le tiene a Dios. ¿Listo? Con el respeto, con la rectitud, con la obediencia debida, pudo David más bien establecer con Dios nuestro Señor una comunión íntima. Vamos a orar, por favor. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Estamos delante de ti. Yo coloco los tributos de tus hijos y de tus hijas, Señor. Yo te doy gracias por el favor que has derramado en cada una de sus vidas. Yo te pido que les incrementes a cada uno de tus hijos la bendición en su economía, Señor. Bendice, Señor, desato la unción apostólica, profética y de guerra espiritual para que tú bendigas la economía de tus hijos en el nombre de Jesús. Te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor. Gracias porque ya nos has ayudado, Señor. Al entregarnos tu palabra, tú nos das las ayudas, Señor, para que sepamos cómo relacionarnos contigo, en qué términos nos debemos relacionar contigo. Tú nos pones los modelos vivos, los modelos a través de creyentes que ya lo lograron, Señor, que lograron relacionarse muy bien contigo, Señor. Permítenos ser receptivos, entendidos, Señor, y que pasemos a las acciones, Señor, a imitar a los que por la fe y la perseverancia han alcanzado las promesas, Señor. Yo te doy gracias por tu pueblo amado, por la Iglesia Torrefuerte, por la Iglesia Genezaret. Gracias, Dios Todopoderoso. Cuida a cada uno de tus hijos y de tus hijas. Guárdales, bendíceles, prospérales, permíteles ahondar en el conocimiento de Dios. Oramos por nuestros apóstoles, Álvaro, Ruth, su familia, todo este ministerio apostólico, para que tu cuidado esté sobre sus vidas, Señor. Oramos de igual manera por la paz de tu pueblo amado, por la paz de Israel, que seas tú, Señor, guardando a tu pueblo, cuidando a tu pueblo, Señor. Que seas escudo alrededor de Israel, que seas un escudo de hierro, de acero alrededor de Israel, Señor. Permíteme bendecir a cada uno de tus hijos y de tus hijas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.